Continuamos en este encuentro con la segunda parte de la unidad número 4 de microeconomía denominada Mercado de Bienes y Servicios. Como presentamos en los primeros encuentros de esta unidad, los contenidos se dividen en 5 títulos, de los cuales ya abordamos el primero, y en esta oportunidad hablaremos del mercado de monopolio. El monopolio es un mercado que se caracteriza por la existencia de una sola empresa que produce y vende un bien que no tiene buenos sustitutos, es decir, que se constituye como un bien único que no puede ser reemplazado por ningún otro. ¿Cuáles son los motivos por los que existe un monopolio en el mercado? Uno de los motivos es porque una empresa tiene el control de un factor productivo que no puede ser reemplazado por otro, de manera tal que ninguna otra empresa podría acceder a este factor y poder competir con ella. Otro de los motivos es que se obtiene una patente de exclusividad para llevar a cabo ese proceso productivo, de manera tal que ninguna otra empresa está habilitada a hacerlo. Muchas veces el Estado otorga la concesión a ciertas empresas para que exploten esa actividad, solamente ellas. Por ejemplo, Egesa en Jujuy. Algunas veces los procesos productivos requieren de inversiones iniciales muy grandes porque necesitan grandes niveles de producción, es decir, producir a gran escala, y esto no es posible que muchas empresas puedan hacer. Algunas veces también ocurre que tienen costos fijos muy elevados, lo que también tiene que ver con una escala de planta muy grande, con lo que, como se dijo anteriormente, no todas las empresas pueden asumir estos costos. Y otras veces ocurre que el mercado es tan pequeño que no da lugar, es decir, los consumidores son pocos y no dan lugar para que exista más de una empresa, porque si no, no podrían ni cubrir los costos. Por otro lado, el monopolio puede ser también clasificado en monopolios naturales y monopolios artificiales. Los monopolios naturales se dan cuando el insumo proviene de la naturaleza, por ejemplo, si hay acceso a algún tipo de agua termal y se puede poner un solo lugar para explotar estas aguas termales. O monopolios artificiales cuando provienen de, por ejemplo, la intervención del Estado cuando otorga la exclusividad de explotación de esta actividad. Veremos a continuación cómo se determina el equilibrio de esta empresa única que interviene en el mercado en el corto plazo. Primera cuestión, hablamos de corto plazo, existen factores fijos y factores variables. La empresa es una sola, por lo que esta empresa monopólica es a su vez el mercado. Es decir, que cuando hablemos del monopolio del mercado nos estamos refiriendo al mismo concepto. Y dado que es el mercado, esta empresa monopólica enfrentará la demanda total o de mercado. Luego, entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema de ejes, tendremos la estructura de costos de la empresa. Recuerden que el costo medio tiene forma de U y muestra la eficiencia de los factores fijos y variables, y el costo marginal mide el rendimiento del factor variable y pasa siempre por el mínimo del costo medio. Dijimos que esta empresa única enfrenta la totalidad de mercado, por lo tanto enfrenta a la demanda de mercado, y al tratarse de la demanda de mercado, esta tendrá pendiente negativa. Vimos en la unidad número 2 que cuando la demanda tiene pendiente negativa, el ingreso marginal está por debajo de ella. Es decir, siempre el ingreso marginal va a ser menor al ingreso medio. ¿Por qué? Porque si este empresario quiere vender una unidad adicional, tiene que reducir el precio.
y este precio menor se cobrará a todas las unidades anteriores. Luego lo que agregue esa última unidad va a ser menor al precio. En términos gráficos, veremos luego que buscando el objetivo de maximizar beneficios, como se vio en la primera parte de esta unidad, la condición es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, es decir, que la última unidad vendida agregue a los ingresos lo mismo que agrega a los costos la última unidad producida. Si observamos nuestro gráfico, nos falta todavía esta función de ingresos marginal a la que ya hicimos referencia, que dijimos que será menor a la función de ingreso medio o de demanda. ¿Cómo deben graficarla? Cuando la función de demanda es recta y dependiente negativa, el ingreso marginal tiene el doble dependiente. El modo de graficar esta función es tomar el punto medio del eje de abscisas entre el origen y la abscisa al origen y la misma ordenada al origen. Es decir, que el ingreso marginal va a salir del mismo punto desde donde parte la demanda y va a pasar por el medio del eje de las abscisas. Una vez encontrado entonces este ingreso marginal que le corresponde a esta demanda, aplicaremos nuestra condición de máximo beneficio. La condición de máximo beneficio nos dice cuál es la cantidad que va a lograr que el empresario obtenga el mayor de los beneficios posibles. Así entonces vamos a encontrar el punto de intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal y lo proyectaremos hacia el eje de abscisas. Allí entonces hemos encontrado el nivel de producción que hace máximo el beneficio. Ahora, ¿qué precio se va a cobrar por esa cantidad? Quienes van a decir qué precio se va a cobrar somos los consumidores, porque nosotros damos este dato o damos esta opinión a partir de la función de demanda. Es decir, que esa cantidad proyectada hacia la demanda permitirá definir al monopolista cuál es el precio que va a cobrar por cada una de las unidades vendidas. En el caso del monopolista, si él ha resuelto cuál es la cantidad de vender, que en este caso es la de máximo beneficio, los consumidores serán los que definan el precio. En caso contrario, cuando el monopolio, la empresa monopolista decida qué precio quiere cobrar, serán los consumidores los que dirán cuál será la máxima cantidad que están dispuestos a comprar. Es decir, el monopolista no puede fijar simultáneamente precio y cantidad. ¿Cómo se hará para determinar el beneficio de este monopolista? Vamos a usar el mismo procedimiento que utilizamos para competencia perfecta, es decir, para esa cantidad X1 mediremos cuál es el ingreso total, que es precio por cantidad, y resulta ser el cuadrilátero que está por debajo de la demanda y tiene esas coordenadas, la cantidad es la base y la altura es el precio. Vamos a buscar para esa misma cantidad el costo medio que corresponde a esa cantidad. Observen que nos movemos sobre la línea vertical en X1, porque un error que se comete muchas veces es buscar el menor de los costos medios que está en el costo marginal, y ese no es el costo para esa cantidad X1. Una vez encontrado entonces el precio y el costo medio, la distancia que hay entre estos dos valores multiplicado por la cantidad nos dará el monto del beneficio, que en este caso es un beneficio positivo porque el ingreso total supera al costo total. En consecuencia, este empresario está recibiendo beneficios superiores a los normales. ¿Qué quiere decir esto? Que este empresario monopolista está recibiendo más de lo que hubiese recibido en la mejor de las alternativas desechadas. También podemos encontrar esta misma cantidad a partir de los conceptos totales, es decir, de la función de costo total, que es la que ya conocemos, que tiene una ordenada al origen positiva mostrando cuál es el costo fijo, y de la función de ingreso total que derivamos en la unidad número 2 a partir de una demanda recta con pendiente negativa, que era una parábola, tenía un tramo creciente y luego un tramo decreciente. Entonces, superponiendo estas dos funciones, tenemos la función de ingreso total y la función de costo total,
tenemos que buscar el punto donde las pendientes de estas funciones, porque el ingreso marginal es la pendiente del ingreso total y el costo marginal es la pendiente del costo marginal, son iguales. Esto entonces lo tendremos que hacer trazando tangentes. Estas tangentes tienen que ser paralelas y como tienen que darse esta condición para la misma situación que en el gráfico superior, esto se dará para este x1 definido en el gráfico superior. Luego, ese x1 será el nivel de producción que hace máximo el beneficio. ¿Cómo graficamos el beneficio? En un nuevo sistema de ejes tenemos la cantidad y el beneficio, y como hicimos en el caso de competencia perfecta, iremos comparando para cada nivel de producción del bien cuál es la distancia, cuál es la diferencia entre el costo total y el ingreso total. Tenemos que cuando se produce cero, el ingreso del productor es cero, pero sí tiene que asumir los costos fijos, de manera tal que para ese nivel cero de producción, el beneficio será negativo. Cuando el ingreso total y el costo total coinciden, el beneficio es cero, y en el punto donde las tangentes son iguales, estas líneas de guiones rojas son iguales, el beneficio alcanzará su máximo. Luego entonces tenemos que allí el beneficio es cero y para esta otra cantidad también el beneficio es cero. Entonces se construirá una función que alcance su máximo en x1, sea positivo entre la primera línea de puntos vertical y la tercera línea de puntos vertical y negativo en los otros tramos. Es decir, que esta función de beneficio nos muestra que en x1 nuestro empresario monopolista logra su objetivo, que es alcanzar el mayor beneficio por la producción y venta del bien X. ¿Cómo se determina el equilibrio en el largo plazo? Recordemos que el largo plazo se define como un periodo de tiempo en el que todos los factores productivos son variables y resulta ser una sucesión de cortos plazos y es un horizonte de planeamiento. ¿Para qué nos permite? ¿Qué permite realizar el conocimiento de este horizonte de planeamiento? Permite definir cuál es la mejor escala de planta o cuál es el tamaño de empresa que hará más eficiente la producción, es decir, tener el menor costo unitario posible. Luego entonces tendremos la función de costo medio de largo plazo y su función de costo marginal. ¿Cuál es la condición que debe verificarse en el largo plazo? Que el costo marginal de largo plazo sea igual al ingreso marginal de largo plazo. Para ello entonces superpondremos las funciones de demanda, dependiente negativa, recuerden que es la demanda de mercado y que siempre coincidirá con el ingreso medio, y la función de ingreso marginal que tiene el doble dependiente porque necesitamos alcanzar la condición de máximo beneficio que es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal de largo plazo. Trazada la función de ingreso marginal, nuevamente siguiendo con el mismo procedimiento que en la diapositiva anterior, esta condición de ingreso marginal igual a costo marginal permite determinar la cantidad producida de máximo beneficio. Buscamos ese punto de contacto entre las dos funciones y lo proyectamos hacia el eje de las abscisas. Y los consumidores definirán el precio a pagar por unidad. Es decir, que en ese caso el precio y la cantidad serán x1 para la cantidad y p1 para el precio. El beneficio se determinará de la misma manera que lo hicimos anteriormente, comparando ese precio definido en el equilibrio con el costo medio para esa cantidad de equilibrio que es 1, y en este caso, al ver la diapositiva, uno puede ver que los beneficios son superiores a los normales. ¿Cuál es la escala de planta que le conviene a este productor generar o construir? Es aquella para la cual la curva de costo medio de corto plazo haga tangencia con la curva de costo medio de largo plazo en x1. Ese x1, si ustedes se fijan, está en la zona de las economías de escala, en la zona de la curva de costo medio de largo plazo tiene pendiente negativa.
Así, la curva de costo medio de corto plazo será tangente en ese punto, en X1, seguirá descendiendo y tendrá su mínimo a la derecha. Para graficar el costo marginal de corto plazo, recuerden que este debía pasar por el mínimo del costo medio de corto plazo y debía coincidir con el costo marginal de largo plazo para el nivel de producción de tangencia, o sea, para X1. Luego, el costo marginal de corto plazo pasará por allí. ¿Qué diferencia hay con la competencia perfecta? ¿Cómo? En el caso del monopolio existen restricciones para el ingreso de nuevas firmas, esta empresa en el largo plazo podrá tener beneficios superiores a los normales y esto no generar ningún tipo de inconvenientes en el mercado. Por otro lado, algo que se observa también en el caso del monopolio es que en general estas empresas se ubican en escalas menores a las óptimas, a diferencia del caso de la competencia perfecta, donde todas las firmas, para que el mercado estuviese en equilibrio, debía tener beneficios normales. Es decir, que en el caso de la competencia perfecta y el monopolio tienen su distinción en que la escala de planta no es la óptima y que el monopolio en el largo plazo puede tener cualquier tipo de beneficio. Dijimos, cuando hablamos de los propósitos que persigue esta unidad, es hablar del bienestar que tiene la sociedad ante diferentes mercados e íbamos a tomar como referencia la situación de la competencia perfecta. Para ello, entonces, tendremos un gráfico en el que graficaremos, como hablamos del mercado de competencia perfecta, la demanda y la oferta. Tenemos la oferta con pendiente positiva y la demanda con pendiente negativa. La oferta es la oferta total de mercado obtenida a partir de la suma individual de la suma de las ofertas individuales, y la demanda es la demanda total de mercado obtenida a partir de la suma horizontal de las demandas individuales. El equilibrio del mercado, como vimos en su oportunidad, se da cuando la demanda y la oferta son iguales, las opiniones de consumidores y de productores coinciden, y en ese punto encontramos el nivel efectivamente intercambiado en este mercado y cuál es el precio que se paga por cada unidad. Si este mercado se constituyera en un monopolio, este no sería el equilibrio, porque el monopolio es una firma, y una firma lo que busca es maximizar los beneficios. Y si busca maximizar los beneficios, tendrá que buscar aquel nivel de producción en el que se cumpla la condición de que el costo marginal es igual al ingreso marginal. Luego, por simplicidad, supondremos que la oferta es igual al costo marginal. Y a partir de esta demanda recta con pendiente negativa, encontraremos el ingreso marginal que tiene el doble de pendiente. Encontrado entonces ahora el ingreso marginal y el costo marginal, ya estamos en condiciones de buscar y hallar el equilibrio del monopolista. Recordemos entonces que la condición de costo marginal e ingreso marginal define la cantidad que se va a producir y vender en el mercado del monopolio. Y los consumidores definirán el precio proyectando esa cantidad hacia la función de demanda. Este punto entonces, XM P sub M, será el equilibrio en el mercado del monopolio. Si comparamos precios y cantidades en ambos equilibrios, podemos observar que cuando existe un monopolio, las cantidades que se intercambian son menores y el precio que se paga por cada una de estas unidades es mayor. La pérdida del bienestar entonces se da por esta menor disposición de bienes que los consumidores tienen y a un precio mayor. Un mercado dará mayor bienestar a la sociedad cuanto más se pueda comprar y menor sea el precio que se pague por cada una de estas unidades compradas. Otra medida del bienestar es a partir de los excedentes del consumidor y del productor vistos en la unidad, en el encuentro anterior. Para ello vamos a marcar algunos puntos que necesitaremos para poder referenciar estos excedentes.
vamos a marcar el precio sub 0, ordenada al origen del costo marginal u oferta, el precio sub 1 en la abscisa al origen, y un punto que llamaremos A, que es el punto donde el costo marginal y el ingreso marginal se cortan. Empecemos por los excedentes del consumidor. Recuerden que el excedente del consumidor era la diferencia que existía entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan. Es decir, la diferencia que había entre la demanda y el precio definido por el mercado para cada una de las cantidades. Luego, en el caso de competencia perfecta, el excedente va a estar dado por el triángulo P sub 1, E y SP, o sea, el equilibrio de competencia perfecta, y el precio de competencia perfecta. Ese triángulo entonces será el excedente del consumidor para el mercado de competencia perfecta. Y el excedente del consumidor en el monopolio, tenemos que el precio que se paga es P sub M. Luego el excedente del consumidor para el mercado de monopolio estará dado por el triángulo P sub 1, E sub M, P sub M. Verán entonces que estos triángulos difieren y esta figura que va desde el precio de competencia perfecta, P sub M, E sub M, SP, será una parte del excedente del consumidor que tenían en el caso de competencia perfecta y dejan de tenerlo cuando aparece el monopolio. Es decir, que el excedente del consumidor se reduce en esa figura. ¿Qué pasa con el excedente del productor? En el caso de competencia perfecta, el excedente del productor estaba dado por la diferencia entre el precio que realmente recibía y lo que estaba dispuesto a recibir. Es decir, que el área era aquella que estaba por arriba de la oferta hasta el precio de equilibrio. En el caso de competencia perfecta, el área estaría dada por la figura que tiene como vértices P sub 0, precio de competencia perfecta, equilibrio de competencia perfecta. Ese no es un cuarto de círculo, pero vamos a llamar así para reducir esfuerzos, es entonces el excedente del productor en competencia perfecta. ¿Cuál es el excedente del productor en el monopolio? Acá se nos hace un poco más difícil definir, graficarlo, pero tengamos en cuenta que este excedente del productor es la diferencia entre lo que recibe el productor, que será P sub M, y lo que está dispuesto a recibir, que es la oferta, hasta la cantidad de equilibrio X sub M. Luego, si ustedes tienen en cuenta estas instrucciones, verán que el excedente del productor va o toma la siguiente área. El área que está comprendida entre los siguientes vértices: P sub 0, P sub M, E sub M, A. Luego entonces tenemos que este excedente del productor en el mercado de monopolio toma parte del excedente del consumidor que antes estaba en competencia perfecta, es decir, esta parte que pierde el consumidor que ahora está en un monopolio, lo recibe el productor. Pero tenemos dos áreas que no las recibe ni el consumidor ni el productor. Y la suma de estas dos áreas son los triángulos, la suma de los dos triángulos que están entre EM, A y ECP. El área que define este triángulo es la medida de la pérdida del bienestar que ocurre ante la existencia de un monopolio. Para poder quitarle un poco de poder al monopolio para que pueda fijar precios más altos que lo de la competencia perfecta, el Estado puede tomar ciertas medidas o ciertas herramientas, tales como la fijación de precios máximos, algo que vimos en competencia perfecta, o bien establecer impuestos. Y estos impuestos nosotros los clasificaremos en dos categorías: impuestos globales, cuando lo que hace es gravar a la actividad, sin importar si produce mucho o produce poco,
o impuestos específicos que tienen que ver con los niveles de producción de cada empresa. Vamos a ver a continuación cada una de estas medidas. La primera, entonces, será la fijación de precios máximos por parte del Estado. Recordemos que para que un precio máximo sea eficaz, es decir, tenga resultados, tiene que estar siempre por debajo del precio de equilibrio de mercado. Que se fije un precio máximo implica decir que ese será el mayor de los precios a cobrar y todos los precios menores a este también se pueden cobrar. Luego entonces vamos a partir del equilibrio, del monopolio, como lo hemos visto en las primeras diapositivas. Buscamos el punto donde el costo marginal corta el ingreso marginal, definimos la cantidad de equilibrio y el precio en la demanda y establecimos entonces cuál es el precio que va a cobrar el monopolista, la cantidad que va a producir y vender con el objetivo de maximizar sus beneficios. Podemos también decir que en este caso, como el precio está por arriba del costo medio, este empresario está obteniendo beneficios superiores a los normales. Cuando se fija un precio máximo, la función que se ve alterada es la función de demanda, que ahora no contemplará en su recorrido todos los precios superiores a P1. Es decir, que la función de demanda, una vez establecido el precio máximo, quedará de la siguiente manera. Nótese que el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio o P1. La demanda entonces no puede tener los precios superiores a ese precio máximo. Es decir, que la demanda será perfectamente elástica al nivel de ese precio máximo y luego continúa por la demanda original, porque todos los precios menores a ese precio máximo sí pueden ser cobrados. Ahora, ¿qué forma tiene el ingreso marginal que corresponde a esta demanda? Porque nuestro empresario sigue buscando el objetivo de maximizar sus beneficios. Recordemos que cuando la demanda es perfectamente elástica, el ingreso marginal coincide con ella. Y cuando la demanda tiene pendiente negativa, el ingreso marginal está por debajo de ella. La demanda que nosotros tenemos en el gráfico, esta demanda roja, tiene un punto de quiebre. Ese punto de quiebre va a provocar que el ingreso marginal tenga una discontinuidad o un salto. Luego el ingreso marginal tendrá esta forma. Coincidirá con la demanda perfectamente elástica, presenta la discontinuidad para el punto de quiebre y luego continúa por el ingreso marginal original, que es el que le correspondía a la demanda con pendiente negativa. Hecha entonces esta construcción, tendremos que buscar el punto donde el nuevo ingreso marginal, que es la línea de guiones verdes, corta el costo marginal. Verán que este punto de coincidencia se da en la discontinuidad del ingreso marginal, en el tramo vertical del ingreso marginal. Proyectamos ese punto hacia el eje de las abscisas y obtenemos la cantidad de equilibrio y vamos a la función de demanda, que es la demanda roja, y tenemos que el precio que se va a cobrar es el precio máximo, con lo que el equilibrio se va a dar en E sub prima. ¿Por qué o cuál es el objetivo que busca el Estado cuando fija precios máximos a un bien? Lo que va a hacer el Estado es buscar aumentar el bienestar de la sociedad, porque como vimos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, el bienestar aumenta cuando se consume más y a un precio menor. Y esto se logra con la fijación de un precio máximo, ya que este precio máximo es menor al precio original o de libertad de mercado y la cantidad que se intercambia es mayor a la que se obtuvo en el primer equilibrio. Otra manera de regular el poder del monopolio es a través de la fijación de impuestos. Dijimos que había dos categorías de impuestos, una es impuestos globales y otra impuestos específicos. Hablaremos acá de los impuestos globales. Los impuestos globales son aquellos que se fijan sobre la actividad sin interesar si se produce mucho o poco, es decir, que afectan a los costos fijos. Luego,
nosotros en nuestras funciones de costos tenemos que el costo medio es la sumatoria de los costos fijos medios más los costos variables medios. Luego, si los costos fijos son los que se modifican, la función de costo medio también se modificará. ¿Qué pasa con la función de costo marginal? Dijimos que la función de costo marginal se derivaba de la forma que tenía la función de costo total y esta función de costo total debía su forma al costo variable, de manera tal que los costos fijos no incidían en la forma de la función de costo total. Luego, la función de costo marginal no se verá afectada por la fijación de impuestos globales. ¿Qué significa que el Estado imponga impuestos globales? Quiere decir entonces que aumentarán los costos del productor porque ahora debe hacer frente a estos impuestos globales. ¿Qué costos? Los costos fijos, con lo que la única función que se verá afectada será la función de costo medio. Luego, partiendo de un primer equilibrio en el que nuestra empresa busca maximizar sus beneficios, encontramos que el punto de equilibrio se va a dar para X1 y P sub 1. Recuerden que deberíamos buscar la cantidad de equilibrio en aquel nivel donde el costo marginal y el ingreso marginal son iguales y el precio en la función de demanda. Una vez encontrado esto y una vez que el Estado ha fijado el impuesto global, la función de costo medio se irá hacia arriba. Recuerden que la función de costo medio aumenta por el impacto del impuesto global, pero la nueva función de costo medio debe tener forma de U y su mínimo debe pasar por el costo marginal. Una vez encontrada esta función, nos preguntamos, ¿qué pasa con el equilibrio? Si el empresario monopolista busca maximizar sus beneficios, nuevamente tendrá que fijarse en qué punto el costo marginal corta el ingreso marginal y cómo no se modificó el costo marginal ni tampoco tenemos cambios en el ingreso marginal, el nivel de producción y venta sigue siendo el mismo y el precio también sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué se ha modificado con esta situación? Si ustedes miden el beneficio, verán que en este caso el beneficio que tenía originalmente el productor, que debíamos obtener buscando el punto donde X1 corta el costo medio y ver qué distancia había con el precio de equilibrio, al fijarse el impuesto global, esta distancia se reduce. Es decir, que el objetivo que se persigue cuando se fijan impuestos globales es reducir este beneficio que puede resultar muy alto en comparación al beneficio que se puede obtener en otras actividades alternativas. A diferencia de los impuestos globales, los impuestos específicos tienen que ver con los niveles de producción. Es decir, que al tener que ver con los niveles de producción, tendrán que modificar los costos variables. Luego, si este impuesto específico modifica los costos variables están tanto en el costo medio, que es la suma de costos fijos más costos variables, y los costos variables son los que les dan forma al costo marginal. De manera tal que una vez encontrado el equilibrio sin que exista este impuesto específico, tendremos que el equilibrio se da en X1 y P sub 1. Cuando se fijan impuestos específicos, lo que ocurre es que el costo variable aumenta. Al aumentar el costo variable, aumentará el costo variable medio y en consecuencia el costo medio total. Y por otro lado, el costo marginal también será mayor. Es decir, que ambas funciones se desplazarán hacia arriba y el costo marginal hacia la izquierda, provocando que estas nuevas curvas respeten los principios de los costos, es decir, el costo medio tendrá su mínimo en el costo marginal. Como en este caso sí ha variado el costo marginal, tendremos que buscar el nuevo equilibrio. Este nuevo equilibrio se va a dar en el punto donde el ingreso marginal corte al nuevo costo marginal y allí tendremos la nueva cantidad de equilibrio y proyectada esta cantidad sobre la demanda,
definiremos el precio de equilibrio. Como verán, en este caso, bajó la cantidad demandada y aumentó el precio, es decir, que podemos decir que el bienestar de la sociedad disminuyó. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo, en consecuencia, de poner este tipo de impuestos? El objetivo es desalentar el consumo y este tipo de impuestos se ponen fundamentalmente a bienes que pueden no hacer o pueden tener efectos nocivos sobre la población. Por ejemplo, el consumo de cigarrillos, que tiene una alta carga impositiva. ¿Qué se podría hacer si lo que se quiere es alentar el consumo? Lo que se podría hacer es, en lugar de fijar un impuesto, es dar un subsidio, que es la contracara del impuesto. Si se diera un subsidio, el costo marginal y el costo medio se desplazarían hacia abajo, y en este caso el nuevo equilibrio se daría para una mayor cantidad intercambiada del bien y un precio menor. Otra posibilidad que tiene el monopolista en el mercado es poder discriminar precios, es decir, distinguir distintos sectores del mercado que tengan posibilidades de pagar precios diferentes. La mayor discriminación es cuando a cada persona se le cobra lo que está dispuesto a pagar. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar un modelo en el que al mercado se lo va a separar en segmentos o en sectores. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que el monopolista pueda cobrar precios diferentes a distintos sectores? Por ejemplo, la energía eléctrica, que tiene un precio para el consumo domiciliario y otro para el consumo comercial o industrial. O, por ejemplo, los espectáculos teatrales, que cobran un precio a los que van a ver el espectáculo en la platea, otro precio a los que van a un palco, otro precio a los que van a galería y otro precio a los que van a paraíso. Es decir, que cobran diferentes precios según la posibilidad de pago de los consumidores. Las condiciones que deben cumplirse es que cada uno de estos segmentos en los que se ha dividido el mercado puedan ser separados, de manera tal que aquella persona que compró una entrada para ir a galería no pueda venderla para que alguien entre a la platea, o que alguien que pague energía domiciliaria la pueda vender a alguien que la va a usar con fines industriales. Otra cuestión es que las demandas de cada segmento del mercado tienen distinta elasticidad para cada nivel de precio. Es decir, si ustedes midieran la elasticidad por el método gráfico y por el eje de ordenadas, tendrían que verificar que las demandas tengan distinta ordenada al origen. Esto va a garantizar que tienen distinta elasticidad a cada precio. Y la otra cuestión que se debe dar es que este bien o servicio que se genere sea idéntico para todos los segmentos del mercado. Es decir, no se genera un sistema de energía para las familias y otro para las industrias, sino que se genera energía y la distinción está en quién la compre. Cuando se verifiquen estos motivos, este monopolista podrá discriminar precios. Dos modelos vamos a ver en esta situación de discriminación de precios. El primer modelo es cuando la empresa monopolista el objetivo que persigue es maximizar sus beneficios. Dijimos que los mercados deben ser diferentes y deben estar separados y deben tener distinta elasticidad, precio, medida por el eje de ordenadas, por el método gráfico. Entonces, esto significa que las dos demandas de cada uno de los segmentos en los que se va a dividir nuestro modelo van a tener diferentes ordenadas al origen. Así, la demanda del sector A tendrá su ordenada al origen de X1 y tendremos esta demanda recta con pendiente negativa y su correspondiente ingreso marginal, que recuerden tiene el doble de pendiente.
Para garantizar que esta empresa monopolista pueda discriminar por el precio, la ordenada al origen del otro segmento debe ser diferente. En este caso, elegimos una ordenada al origen menor y a partir de allí surgirán la demanda y el ingreso marginal que corresponden al segmento B de este mercado, que se ha dividido en dos partes. ¿Cuál es la condición de equilibrio que debe verificarse para que este empresario monopolista maximice sus beneficios? La condición de equilibrio es que el costo marginal debe ser igual a la sumatoria de los ingresos marginales. En nuestro gráfico todavía no tenemos ninguna de estas dos funciones. Pondremos en principio el costo marginal con la forma que ya conocemos. No hemos puesto los costos medios para que el gráfico sea más limpio, pero se podría poner para ver cuáles son finalmente los beneficios. Pero en este momento solamente nos interesa saber cuánto vende en cada segmento del mercado y qué precio cobra a cada uno de ellos. Nos falta determinar la sumatoria de los ingresos marginales. La sumatoria de los ingresos marginales se obtiene sumando horizontalmente los ingresos marginales individuales o particulares de cada segmento del mercado. Si ustedes observan, entre el precio X2 y precio de X1, mirando el gráfico horizontalmente, solamente aparece el ingreso marginal del segmento de mercado A. Y para precios menores a P de X2, ambos segmentos del mercado tienen ingreso marginal positivo. Luego, entre P de X1 y P de X2, la sumatoria de los ingresos marginales coincidirá con el ingreso marginal del segmento A. Y a partir de P de X2 hacia abajo o a precios menores, se empezarán a sumar horizontalmente estos ingresos marginales. Luego, a P de X2, la sumatoria de los ingresos marginales tendrá un punto de quiebre y quedará definida de la siguiente manera. Coincide con el ingreso marginal A hasta P de X2 y allí se quiebra porque allí se empiezan a sumar los dos. Luego ya tenemos entonces las dos funciones que requerimos para encontrar la cantidad total que se va a vender en el mercado. Buscamos el punto donde ambas funciones se igualen o se cortan y en ese punto logramos encontrar la cantidad total proyectando esa intersección al eje de abscisas. ¿Cómo vamos a definir cuánto va a vender en cada mercado y qué precio va a cobrar en cada mercado? Ese punto en el que se igualan el costo marginal y la sumatoria de ingreso marginal será proyectado hacia el eje de las ordenadas. Una vez encontrada esta línea horizontal, veremos en qué punto esta línea proyectada corta los ingresos marginales particulares. Entonces veamos, esa línea horizontal corta al ingreso marginal del mercado A en esta cantidad definida como X sub A. Esa será la cantidad que venda en el mercado A. ¿Y qué precio va a cobrar en el mercado A? Aquel precio que indique la demanda del segmento A. Es decir, proyectamos hacia la demanda y encontraremos el precio que va a cobrar en el segmento A. El mismo procedimiento vamos a hacer para el segmento B. Entonces, esa línea horizontal proyectada a partir del costo marginal igual a la sumatoria de los ingresos marginales coincide con el ingreso marginal de B en la cantidad XB. Luego, proyectada esa cantidad hacia la demanda de B, tendremos el precio que cobra en el segmento B. Vemos entonces que en este caso, como las demandas tienen distintas elasticidades, este empresario monopolista puede cobrar a cada segmento el precio que están dispuestos a pagar. Algo que se va a repetir siempre es que aquellos mercados que tengan demanda más inelástica será la que pague un mayor precio. Así, para medir, por ejemplo, la elasticidad, tomemos, por el método de ordenadas, tomemos el punto P sub A. Si nosotros recordamos cómo era el sistema para medir la elasticidad, teníamos que comparar el segmento que va desde el origen hasta la proyección del punto, o sea, 0 P sub A. Y el denominador es el segmento que va desde la proyección del punto
hasta la ordenada al origen. Luego, para el mercado A, nosotros tenemos que el numerador es 0 P sub A y el denominador P sub A PX1. Para el mercado B, el numerador es el mismo, 0 P sub A y el denominador P sub A P de X2. Luego, como el denominador del mercado A es mayor que el denominador del mercado B, podemos decir que el mercado A tiene una demanda más inelástica y de allí que esté dispuesto a pagar un precio mayor. El otro modelo o el otro objetivo que podría perseguir nuestra empresa monopólica es buscar maximizar sus ingresos totales, sus ingresos por venta. Recuerden que el ingreso se obtenía multiplicando precio por cantidad. Para encontrar la solución gráficamente, vamos a acudir a nuestro sistema de ejes en el que tendremos uno de los segmentos del mercado al que llamamos A y este segmento va a tener su demanda y su correspondiente ingreso marginal. Para graficar el otro segmento del mercado al que llamamos B, vamos a tomar una estrategia gráfica. Vamos a extender el eje de abscisas hacia la izquierda, pero entendiendo que esas cantidades van a ser positivas y allí ubicaremos al mercado B. Recordemos que para que ambos mercados estén separados, tienen que tener y tengan posibilidades de pagar distintos precios, las elasticidades deben ser diferentes, por lo que la ordenada al origen del mercado B tiene que ser diferente a la del mercado A, como ya se demostró en la diapositiva anterior. Así que graficamos la demanda del mercado B y su correspondiente ingreso marginal. En este modelo, el supuesto que se va a tomar es que esta empresa monopólica tiene cierto nivel de producción generado y lo que quiere es distribuir esta cantidad producida entre los dos mercados. Vamos a suponer que estas cantidades tienen la dimensión de ese segmento de iones que se ha graficado en esta parte de abajo de la diapositiva. Esta cantidad total producida por la empresa, entonces tiene que ser distribuida entre los dos mercados. ¿Cuál será la condición para que esta cantidad distribuida entre los dos mercados hagan que nuestro empresario maximice sus ingresos? La condición es que el ingreso marginal del mercado A debe ser igual al ingreso marginal de B. ¿Esto qué quiere decir? Que los extremos de este segmento verde de guiones, esos extremos deben tocar a ambos ingresos marginales en el mismo nivel. Entonces, lo que se puede hacer es tomar ese segmento, ubicarlo en uno de los ingresos marginales, por ejemplo, en el ingreso marginal de B, ahí tengo uno de los extremos. ¿Qué ocurre ahí? El ingreso marginal de B para esa cantidad es menor al ingreso marginal de A para esa cantidad. Entonces, si el ingreso marginal de A es mayor para ese otro extremo, trataremos de vender más en el mercado A. En consecuencia, dejamos de vender una parte en el mercado B y la volcamos al mercado A. De la misma manera, acá, el ingreso marginal de B para ese extremo de la izquierda es menor al ingreso marginal de A en ese extremo de la derecha si lo proyectamos hasta el ingreso marginal. Entonces conviene vender más en A porque aumenta más a los ingresos. ¿En qué punto se detendrá este intercambio entre los mercados de bienes? Cuando los dos extremos toquen a un mismo nivel a los dos ingresos marginales. Una vez encontrado entonces este punto, el mecanismo para encontrar cantidades y precios que se van a vender y cobrar en cada segmento será el mismo que utilizamos anteriormente. Vamos a proyectar esos puntos hacia el eje de abscisas en el mercado B y encontraremos cuál es la cantidad que va a vender en el mercado B y el otro extremo en el mercado A y encontraremos la cantidad total que va a vender en el mercado A distribuyendo completamente esta cantidad producida.
La pregunta es cuánto va a cobrar en cada mercado y la respuesta nos las van a dar las respectivas demandas. Entonces, proyectando sobre la demanda A, tendremos el precio que se cobra en el mercado A y proyectando sobre la demanda B, tendremos el precio que se cobra en el mercado B. Verán que en este caso, también aquel mercado que tiene una demanda más inelástica a cada nivel de precio es el mercado que está dispuesto y finalmente va a pagar un precio mayor. Con esto hemos terminado entonces la parte número 2 de la unidad número 4